¿Qué tal, amigos? Buenos días, 7 en punto de la mañana, empezando su emisión nacional de noticias y de entrevistas. Milton, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Liz. Amigos, bienvenidos. Hoy es un día importante en la Asamblea Nacional porque se retoman las sesiones presenciales y va a haber un intento, sin duda, esta tarde para fiscalizar la gestión de la presidenta del Legislativo. Retomar lo que quedó pendiente en la última sesión presencial accidentada, ¿no? Pero como ya mencionábamos, aquí van a prender la luz. Van a prender la luz esta vez y veremos en qué termina. Y eso lo estaremos tratando en nuestro espacio de noticias, Milton, pero en entrevistas contarles que nos acompañará esta mañana James Keyes, viceembajadora británica. Ella estará aquí para ampliar la información sobre la intervención, ¿no?, de Reino Unido dentro de este conflicto de Rusia-Ucrania. Y nos iba a acompañar la asambleísta de Pachacutic, Mireya Pazmiño, pero ya no nos va a acompañar. Vamos a empezar con las noticias. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Empezamos inmediatamente. Sí. ¿Tú? Yo. Tú. Luis. Ok, empezamos inmediatamente conversando sobre lo que fue la marcha del 8M el día de ayer, Milton y amigos, que conmemora la lucha de las mujeres por esa igualdad de género y que terminó con desmanes. Así es, lamentablemente, ahí están las imágenes. En el centro histórico se produjo la intervención, incluso como ustedes pueden ver, de la policía montada, que fue a dispersar una marcha de mujeres que, al margen de haber sido o no haber sido pacífica, fue dispersada con gas lacrimógeno y con violencia. Las mujeres querían llegar al centro histórico, la marcha empezó en la tarde, como ustedes pueden ver, avanzó por la avenida 10 de agosto, se aproximó a la Plaza del Teatro, pasó a la Plaza del Teatro, y en las proximidades de la Plaza de la Independencia se produjo el enfrentamiento con la policía, o al revés, la policía enfrentó a esta manifestación. Bueno, y esto se dio acá en Ecuador, pero en algunos países también se llevaron a cabo concentraciones y marchas, pero veamos un reportaje sobre ya con detalles más amplios de lo que fue la represión a la marcha aquí en el país. Con golpes, violencia y gas lacrimógeno, terminó la marcha del 8M. Las mujeres fueron agredidas en la calle Venezuela cuando intentaron acercarse al Palacio de Carondelet. La policía de inmediato cercó las calles y con caballos las intimidaron para obligarlas a retroceder. Nos lanzaron gas como si fuéramos delincuentes y nosotras somos mujeres que vienen ¿a qué? A defender sus derechos, y así fue como nos reciben. Si quieren violencia, van a tener violencia. Horas previas la marcha se había llevado sin problema. El punto de encuentro fue el Parque El Arbolito. Si bien nace desde las mujeres, es justamente para lograr esta equidad de género y para recordar que todos los seres humanos, sin importar género, raza, religión, absolutamente nada, merecemos respeto. Los carteles llevaban insignias relacionadas a los pedidos que realizan los colectivos. Estos son la implementación de una ley para erradicar la violencia de género, condiciones laborales dignas e igualitarias y mejores condiciones de salud sexual y reproductiva. Tenemos que seguir construyendo democracia para que nuestros derechos sean cumplidos porque aún son conculcados. Y fue así como las calles del centro se tiñeron de violeta y verde. Miles de personas entonaban un solo coro. ¡Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer! Los colectivos concuerdan en que no hay suficiente apoyo por parte del gobierno y que eso se ve reflejado en las cifras de femicidios y violencia sexual. Fui víctima de violación con mi ex jefe. Tenemos que luchar para que el Estado ya no sea patriarcado. Queremos justicia transparente, que trabaje en la Asamblea, que sea más justa. Resaltaron que el 8 de marzo no es un día para celebrar a las mujeres, sino un día para alzar la voz y luchar contra la brecha de género que causa muertes y violencia en el país. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Y qué pena que la marcha de ayer, la marcha de anoche, terminara en violencia, terminara con una dispersión con gases lacrimógenos por parte de la Policía Nacional. Lamentable. Pero no pasó solamente en Ecuador. Las marchas por el Día de la Mujer recorrieron muchas capitales del mundo, muchas ciudades del planeta, básicamente reclamando lo mismo.
los derechos de las mujeres. Bueno, ya lo mencionábamos al inicio, ¿no? Para esta tarde está convocada la sesión presencial en el Pleno a las 2 de la tarde, donde dentro de, si se cumple la agenda prevista para el día, se trataría este tema de las amnistías a líderes políticos y sociales que tuvieron participación más bien en los hechos de octubre del 2019, pero antes, Milton, seguramente intentarán resolver este asunto jurídico, ¿no? De saber si es que fueron presentados o no los informes dentro de los plazos respectivos. Va a haber una rueda de prensa a las 9 de la mañana de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Está prevista la continuación de la sesión anterior a las 9:30 de la mañana, que va a pasar a las 2, donde se pretendería cambiar el orden del día para votar por esta comisión ad hoc, para fiscalizar, para evaluar al CAL, incluida la presidenta Llori. Ahí está Pachacutic, porque Pachacutic y su reunión de antes de ayer, el acuerdo fue, parece que todo lo contrario, porque ayer un asambleísta dijo que no hubo acuerdo, que ni siquiera estuvieron los 25 presentes y que incluso tienen 72 votos y quizás más con algunos independientes para crear esta comisión ad hoc. Veamos lo que sucedió ayer, el pronunciamiento, no solamente de estos asambleístas autodenominados rebeldes de Pachacutic, sino también la opinión que tienen legisladores de otras bancadas sobre lo que pudiera ocurrir. La resolución sobre la unidad les duró horas en Pachacutic, pues según esta legisladora, la sesión del Consejo Político quedó en nada. No ha habido acuerdo, ayer no llegaron a un acuerdo. Sacaron la resolución de una manera un poco arbitraria. No estaban ahí todos los coordinadores de las 25 provincias, no estuvieron los 25 asambleístas, entonces yo no sé cómo sacaron esta resolución. Y es que dicen que no les preocupa si son enviados al Comité de Ética si no se adhieren a las decisiones del bloque, como lo dijo Marlon Santi, coordinador del partido. Por eso este miércoles seguirán con su plan de conformar una comisión que evalúe al CAL, aunque Llori se siente segura en el cargo. Con la bendición de Dios, sí. Sin embargo, los rebeldes, UNES y PSC suman 72 votos y dicen tienen más para esta comisión. Hay bastantes independientes también que están pidiendo esta evaluación a los miembros del CAL. Si es que alguno de los legisladores tiene el escenario o tiene el planteamiento de poder evaluar algo que haya fallado la presidenta, los vicepresidentes o el CAL como tal, pues adelante, hagámoslo transparente, público. Y la presidenta debe entender que así pase lo que pase mañana, ella debe entender que en este Parlamento hay una mayoría que le perdió la confianza. Tras esta insistencia, el otro lado de Pachacutic también analiza una resolución para plantear una evaluación con sus propios términos. Una posibilidad de que nosotros pidamos ser parte de esta comisión de forma estructural. No a capricho de ciertos asambleístas. Desde la izquierda democrática reiteran que lo único que busca esta nueva mayoría es la destitución de Llori y no van a ceder a eso. Y que usen un tema de evaluación como un discurso político bonito que se vende a los ecuatorianos, con realidad los intereses oscuros que tienen es manejar el Contralor General del Estado. Para nosotros no hay necesidad de crear una conformación de ninguna comisión que investigue, porque si vamos a investigar, revisemos la labor de los 137 legisladores. Y este miércoles posiblemente se genere un ambiente similar al que se vivió la semana pasada, en una sesión con temas importantes a tratar como las amnistías. El Departamento Jurídico del Parlamento realizó una evaluación sobre el atraso en la presentación de este informe, lo que pondría en juego su tratamiento en el Pleno. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. O yo, ¿no? Okay. El 15 de marzo empieza un periodo prorrogado de parte del cuarto Contralor en 5 años. Ahí lo vimos en pantalla. Carlos Riofrío tendrá que prorrogar funciones porque todavía el Consejo de Participación Ciudadana no ha elegido a su reemplazo. Sí, recordemos que esto de aquí también se vio afectado, ¿no? Con esta pugna interna dentro del Consejo de Participación, el cambio de presidencia, y ahora resulta que quien está al frente de este organismo, Hernán Ulloa, dicen que incluso han encontrado información que no corresponde. Escuchemos lo que dijo. En sí el concurso está en cero porque todavía no damos el pitazo inicial. Una vez que se conforme esta Comisión Ciudadana de Selección es que oficialmente convocaremos a la ciudadanía para que se postule para el cargo de Contralor General del Estado. Bueno, y han hablado de que este proceso, Milton, pudiera tomar meses, ¿no? Porque hay que conformar una comisión ciudadana, hay que seguir el debido proceso como dicen, y esto de aquí extendería, sí, a Carlos Riofrío en funciones, pero ahí ya comienza a cuestionarse la actuación que él pudiera tener durante esos meses, ¿no? En su cargo prorrogado, si esto va a tener o no validez, si va a actuar o no, y qué consecuencias pudiera traer posteriormente.
Esa es la preocupación que tienen algunos juristas, por ejemplo, Rafael Ollarte, a quien ya vamos a escuchar, porque a partir del 15 de marzo no dicen que no tenga validez lo que va a actuar, sino que no va a tener la fuerza necesaria como para poder tomar decisiones importantes. Así que el trabajo del Contralor Subrogante a partir del 15 podría ser de bajo perfil inclusive. Escuchemos. No adoptará decisiones importantes. Para prevenir, pues, el día de mañana no dudaré en decirle que se buscará la forma de nulitar esa actuación, basado en que hasta el 15 de marzo tenía que estar el nuevo Contralor. Y hoy es el 14º día de esta invasión de Rusia a Ucrania, donde el ejército ruso pues avanza a Kiev, y en medio de eso negociaciones que se llevan a cabo entre representantes de ambos países. Esta mañana allá para ellos ya, mejor dicho, ya es de tarde, ¿no? En horas más temprano pues resolvieron ampliar los corredores humanitarios para la evacuación de civiles. Eso de ahí se ha acordado una vez más en un intento de este alto al fuego y permitir que civiles salgan de Ucrania. Ahora se conoce, Milton, según información internacional, que ese país ha logrado establecer ya 6 corredores humanitarios. Así es, mientras tanto los países, porque ya la ola de desplazados supera los 2 millones, solamente dentro de esta ola de desplazados hay 100.000 niños. Es impresionante ver las imágenes de los niños, sobre todo, que van caminando sin rumbo, van caminando sin padres, muchos de ellos, por las carreteras buscando salir de la zona de guerra. Mientras en la parte externa, por ejemplo, los países siguen tomando acciones. Por ejemplo, Polonia puso a disposición de los Estados Unidos sus aviones caza MiG-29. El Pentágono dijo que no es viable esta opción que presenta Polonia. Puso los aviones a disposición para la defensa de Ucrania. Eso sería tomado como una intromisión bélica por parte de Rusia, de parte de la Unión Europea. Bueno, y el presidente de Ucrania también, Volodymyr Zelensky, pues se ha pronunciado en sus redes sociales también, emitió un agradecimiento a Estados Unidos, al presidente Joe Biden, dicen, por suspender esta compra de petróleo a Rusia, y al mismo tiempo ya anunció que pondrá en práctica un plan Marshall. Quizás algunos se preguntan qué es ese plan, Milton. Bueno, es un plan que conlleva la reconstrucción económica, como la han denominado, ¿no? En su momento Estados Unidos ayudó también a Europa después de la Segunda Guerra Mundial con un plan como este, tratando de facilitar esa reconstrucción en la economía de los países afectados. Ahora lo que ha anunciado Volodymyr Zelensky es eso, que él también pondrá en práctica un plan como ese. A propósito, Liz, del tema económico y del apoyo económico a Ucrania para su reconstrucción, ojalá cese el fuego lo antes posible, hay este tema del Airbnb. ¿Has visto cómo se ha convertido en una fiebre de solidaridad? Mucha gente está rentando apartamentos Airbnb en diferentes ciudades de Ucrania, básicamente en Kiev. No van a ir, solamente es por ayudar a la gente que renta sus departamentos en esta web, en este sitio online, en esta plataforma. Gracias, Stalin, por la corrección. Pagan, pero no van, no reclaman la devolución por no ir. Esa es una forma de ayudar, y así se va sumando la ayuda a la gente que está sufriendo los efectos de la guerra. Que otro efecto de la guerra es el precio del petróleo. Ayer desescaló un poco, ayer se detuvo, bajó incluso el precio del barril. Hablamos del referencial para el Ecuador, bajó a $120, podemos tener la imagen, 120,76, el crudo marcador, el West Texas Intermediate, que es la referencia de precio del petróleo para el Ecuador. Bueno, y está a la baja, Milton, porque ayer cuando poníamos el precio del petróleo acá, lo revisábamos, estaba en 122,31, ¿no? Y ahora pues ya 120, entonces parecería que poco a poco a lo mejor se va regulando. Una cuestión, el precio del combustible, vamos a ver un reportaje de Luisa María Heredia. Ayer veía en Estados Unidos cómo el precio de los combustibles sigue subiendo. Ya pasó la gasolina regular los $4.16. Pero hay unas colas interminables en diferentes ciudades estadounidenses buscando la gasolina más barata. Recuerda que ahí sí existe una diferencia entre estaciones de servicio, entre marcas de gasolina, y la gente, por ahorrarse unos centavos en esta situación, hace filas de hasta más de 1 hora y media. Lo veía en el estado de Texas, por ejemplo. Ahora veamos la nota de acá.
Y Milton, acá veremos qué pasa, ¿no? Porque también cada cierto tiempo se han dado estas olas migratorias de personas que quizás ponían súper a su vehículo y lo cambian a Extra o ahora a Ecopaís. Recuerda que se hizo un anuncio que a partir del 12 de marzo también, por ejemplo, la gasolina súper, el galón, iba a subir a $4.40. Entonces, habrá que ver si se produce esta nueva ola migratoria, ¿no? De cambio de combustible, pero una decisión que te lleva a un ahorro en el costo, sí, pero que puede repercutir también en otro tipo de gastos que van relacionados con daños del vehículo. En tu motor, por ejemplo, en el mantenimiento del vehículo, pero también afecta al fisco. También afecta al fisco porque cada vez hay más gente usando la gasolina Extra o la gasolina Ecopaís en la costa que sigue estando subsidiada. Y que, bueno, imagínate tú, si es que no se congelaba el precio de estos dos combustibles, de Ecopaís, de Extra y de diésel, a finales del año pasado, ¿cuál sería el precio ahora, no? La situación sería mucho más complicada. Veamos la nota que ha preparado Luisa María Heredia. Desde la semana pasada en el país ya se evidencia una nueva ola migratoria de consumidores que en lugar de tanquear con gasolina súper le están poniendo Extra o Ecopaís a sus automotores. La razón, el alto precio. Pues al estar liberalizado con la escalada del costo del petróleo que ha llegado hasta $116 por barril, en los próximos días por el galón de súper se podría tener que pagar hasta más de $4. Carlos Salazar, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, indica que es el tercer punto de inflexión que en 4 años atraviesa la comercialización de súper. Ya desde el año 2018, cuando subió el precio pues a nivel terminal y en las estaciones de servicio, la gente migró y cada vez que el precio ha subido, se ha ido perdiendo participación de la gasolina súper en el mercado. La súper en el mercado de los combustibles pasó del 13% de participación en el 2011 al 4.2% en enero de 2022. Y para este mes de marzo o abril, Salazar estima que se reducirá hasta en 2 puntos porcentuales más. Tranquilamente entrar en 2 o un 3% de participación, que sería mínimo, ¿no? Como propietario de gasolineras, Leonardo Alvarado reconoce que al ecuatoriano lo que le interesa realmente es el precio. Ellos quieren que con menos dólares obtener mayor volumen de combustible. Y dice que si este 12 de marzo se produce un incremento importante, la tendencia al cambio de un combustible no subsidiado por uno subsidiado seguirá aumentando, lo que afecta a las arcas del Estado. Por eso que se estaba calculando aproximadamente $1.400 millones en subsidios en combustibles y ahora ya se estima que este puede llegar a pasar el doble o hasta los 3.000 millones. Y a eso hay que sumarle el daño ambiental, ya que la gasolina Extra o Ecopaís es menos amigable con el planeta. Tiene hasta 400 partes por millón de azufre cuando lo recomendable son solo 30 partes. Incluso hay que pensar en las consecuencias para los consumidores porque se podrían ver afectados los motores de sus vehículos por la mala calidad de la gasolina. En Ecuador cabe recordar, hay 2 tipos de gasolinas, la Extra o Ecopaís con 87 octanos y la Super con 92 octanos. Va a sufrir el motor, a largo plazo va a sufrir, va a tener cascabeleo, pistoneo que le llamamos normalmente y el desgaste va a ser muy rápido. La propuesta en que coinciden Salazar y Alvarado consiste en importar una gasolina mejor que la Extra de 89 octanos, que podría captar a los consumidores que ya no quieren pagar por una súper tan cara, pero que tampoco quieren optar por una gasolina de baja calidad. Luisa María Heredia. Y vamos a hablar de lo que está pasando en ciertas zonas del país que son las más afectadas por el fuerte invierno. Vamos ahora a una de las principales vías que conecta la sierra con la costa, que es la Loa Santo Domingo, que ha sufrido constantes bloqueos por los deslizamientos de tierra. Paul Cuello está ahí para contarnos. Hola, Paul. Primero, ¿en qué sector, en qué kilómetro estás y cómo está la vía? ¿Y cómo está el clima? Hola Milton, ¿qué tal amigos? Buenos días. A ver, estoy en la vía Aloac en el kilómetro 26. Como manifiestas, una vía que ha estado durante estos días, las noches principalmente, cerradas por decisión de las autoridades, en este caso de la prefectura de Pichincha. ¿Por qué? Porque hay constantes deslizamientos de tierra y derrumbes en esta parte, en esta zona del país. El día de ayer registraron al menos 40 derrumbes, 40 deslaves en esta zona. Hoy afortunadamente el clima ayuda, pero como pueden observar, las afectaciones son bastantes aquí en esta zona. La prefectura también manifestó que no es la única. Calacalit y la Independencia también se mantiene cerrado. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas de ayer
nos detallaba que son varias provincias, varios cantones, al menos 6 provincias los que están afectados por el fuerte temporal invernal. Estamos hablando de Guayas, Azuay, Cotopaxi, en este caso La Maná, Pujilí, donde se registran puentes caídos, donde se registran carreteras colapsadas. También está el sector de Napo y la provincia de Pichincha, en 3 sectores, como les mencionamos, la vía Aloa, Calacalí, La Independencia y el cantón de Rumiñahui. Maquinaria se mantiene acá de la prefectura de Pichincha realizando trabajos, pero como les contamos, durante las noches se cierra esta vía principal que conecta la costa con la sierra. Aquí la maquinaria trata de limpiar el lodo y los escombros que salen de estas laderas, pero como pueden observar a mi parte derecha, así se encuentran. En estas condiciones se encuentran la mayoría de laderas llenas de lodo que se desprenden precisamente de la parte superior. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, ha manifestado que el cierre de estas vías durante la noche y madrugada continuarán por seguridad de los conductores. Nosotros permaneceremos acá para contarles más detalles de nuestras próximas emisiones. Liz, Milton, ustedes con más. Amigos, buenos días. Buenos días, Paul. Muchísimas gracias por ese informe. Seguimos hablando también, ¿no?, de las consecuencias de este invierno, ahora de lo que pasa en Cotopaxi. Recordemos que se produjo el desbordamiento de las aguas del río Quindigua por la lluvia fuerte que soportaron, y esto llevó a que en la parroquia de Pucayacu tengan pues nuevamente las familias que tratar de poner a buen recaudo sus bienes. Algunas de ellas estuvieron 15 días atrás en un albergue también por el desbordamiento del río, regresaron a sus casas y ante esta situación van a retornar a los albergues. Son cerca de 100 familias, además, que no cuentan con el servicio de agua potable por esta situación. Veamos. Luego del segundo desbordamiento del río Quindigua en la parroquia de Pucayacu, sus calles quedaron destruidas. El agua levantó el adoquinado de la vía principal. Los moradores en la noche duermen en otros lugares por el temor de las inundaciones. El agua entró a los domicilios como la primera vez. Los sectores y barrios más afectados son el barrio San Camilo y la calle Lecio Ibáñez, quienes habitamos en la calle Lecio Ibáñez. Como ve usted, vea, aquí era todo rellenado y todo se baja al río y gracias a Dios que se revienta ahí, porque si no igual va a tumbar las paredes, todo eso. Las aguas han destruido las vías que conectan a varios sectores. Esto perjudica a productores y transportistas. Miles de ciudadanos están incomunicados. No podemos movilizar rápido. Se fueron los puentes, lo que es para arriba, los puentes y los cantarillados. También se afectó en Malquimás la vía. Este nuevo desbordamiento deja sin el servicio de líquido vital aproximadamente unas 100 familias del sector de Quindigua. Hoy se abastecen de pequeños ojos de agua. Estaba instalado el agua potable a todo lo que es Quindigua y ahora por culpa del invierno nos llevó todo el río, nos quedamos sin agua, sin nada. Todas las familias por arriba no tenían agua, toda la capilla de Quindigua. Y quedaron como 100 personas que estaban ahí, que estaban utilizando el agua y quedaron completamente sin agua, nada. Maquinaria pesada rellena las bases del puente para rehabilitar el ingreso a la parroquia de Pucayacu. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Bueno, y también comentar que se cierra, Milton, un tramo de la vía Loja-Cuenca, va a estar inhabilitado al tránsito vehicular por 20 días y esto se da por trabajos por el cambio del sistema de alcantarillado en el sector de la Quebrada Milla. Esto es en el kilómetro 46, tramo entre la parroquia San Lucas y la cabecera cantonal Saraguro, ya que se taponó una alcantarilla ahí y esto produjo un embalse de gran magnitud. Así que ese tramo va a ser cerrado por 20 días. Es una situación complicada porque ya hay otro tramo también de esa vía, ¿verdad?, que está cerrado. Entonces, como repito, situación que complica la circulación. Ponga atención a esta información entonces. Y hablando del austroecuatoriano, 3 viviendas resultaron afectadas en el cantón Girón, en la provincia de La Suay, por las intensas lluvias. Veamos la nota. El inclemente invierno dejó en la calle a la familia Yabaca Quinde. 11 personas que vivían en esta humilde vivienda, ubicada en el sector de Santa Ana, a 5 minutos del centro cantonal, fueron las afectadas. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de una quebrada. El agua se llevó todo a su paso. Todo se fue, no quedó nada, no hay nada, ni una cuchara para comer. La familia damnificada fue evacuada a un albergue provisional.
Ellos esperan la ayuda de las autoridades, y es que se quedaron solo con la ropa que llevaban puesta. Mi nieto dice, agua bien, salgo a ver, pues ya está. Digo, saquen las cosas, ¿cómo para sacar nada? En total fueron 3 las viviendas que resultaron gravemente afectadas. Las otras 2 están en la parte urbana. En una de ellas el agua ingresó a los cuartos, dañando todo. Por fortuna todos los ocupantes lograron salir a tiempo. ¿Logró sacar alguna cosita, mami? No, nada, salimos solo nosotros, nada más. ¿Ahí quedó todo? Sí, ahí se quedó todito. Asimismo, el Cantón Girón se quedó incomunicado por varias horas debido a los múltiples deslizamientos desde el kilómetro 29 al 38 de la vía Cuenca Girón-Pasaje. Hemos contratado toda la maquinaria prácticamente que hay en el cantón. También está haciéndose presente la empresa privada. Las clases se suspendieron. Gran parte de la población se quedó sin el servicio de agua potable. Por ello se analiza la posibilidad de declarar en emergencia al cantón. Tenemos emergencias por todos los lados. Entonces sería necesario por parte del señor alcalde y el COE cantonal, que es el ente pertinente, declarar esta es una emergencia. En Girón, provincia de la Suay, Iván Rodríguez, 24 horas. Momento de ir a una pausa, amigos, 7:33. Al regresar estaremos ya con nuestra invitada del día de hoy, James Kais, embajadora encargada de Reino Unido. De lo que ocurre en el conflicto en Europa, en la guerra en Ucrania. Está con nosotros Gemma Sykes, ella es la embajadora encargada de Gran Bretaña en el Ecuador. Señora embajadora, buenos días, gracias por acompañarnos. Lo primero, esta búsqueda de asfixiar económicamente al régimen ruso para presionarlo a que pare la invasión a Ucrania, ¿cuál es el papel que juega Reino Unido? Fíjese, anteanoche se reunieron Estados Unidos y Venezuela. Se reúnen por el petróleo aparentemente. ¿Qué pasa con el Reino Unido? ¿Qué está haciendo en términos de sanciones y de buscar la paz y de buscar que cese el fuego en Ucrania? Muy buenos días, Milton. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Muy contenta de estar aquí. Pues el Reino Unido estamos trabajando con nuestros aliados, tal y como son Estados Unidos, la Unión Europea, Ecuador incluso, o sea, con una mayoría de países en el mundo para, como dijo usted, asfixiar al régimen ruso. Nosotros hemos impuesto sanciones ya en más de 200 entidades y personas jurídicas. También estamos eliminando a los bancos rusos, por ejemplo, del sistema financiero. Todos sabemos que Londres es un centro financiero y no queremos que las organizaciones y las empresas rusas puedan usar nuestros sistemas que tienen una muy alta nivel de fiabilidad, que puedan prescindir de nuestros servicios para apoyar al régimen de Putin, que al final de cuentas todos sabemos que Putin se rodea de sus oligarcas, de sus amigos, y son ellos que tienen la mayoría del poder económico en Rusia. Por eso las sanciones van a apretar donde realmente hace falta, y ahí es de momento donde estamos enfocando los esfuerzos, entre otras cosas. ¿Cuán importante es el petróleo ruso para la economía británica? En realidad no es tan importante, pero sí, de hecho el primer ministro ha anunciado que ya estamos trabajando en un plan para no aceptar más petróleo ruso dentro de un muy corto plazo, de hecho. No aceptar es no comprar. De no comprar, exactamente, de no comprar. Y de buscar alternativas, porque a final de cuentas esto también, yo sé que las noticias de hoy, ¿no? Justo hemos visto que se está hablando del tema del precio del petróleo, pero también es un buen momento para buscar alternativas y empujar lo que el Reino Unido y otros países vamos empujando desde hace mucho tiempo, que es buscar fuentes de energía renovables también. Sí, embajadora, y bueno, de lo que conocemos pues en Reino Unido es menos quizás del 3% ese gas que va por parte de Rusia a ese país, pero para otros la situación no es igual, ¿no? Entonces, por un lado vemos los países que intentan maximizar las sanciones a Rusia, pero son países que dependen al mismo tiempo de ese petróleo y de ese gas. Y en medio de eso se habla de seguir encaminando acciones conjuntas, pero realmente, ¿qué tan viable va a ser tomar soluciones como la que se ha anunciado, esas soluciones energéticas, en el corto plazo? O más bien, ¿cómo lo proyectan, no? ¿Será algo que podrá darse en breve o tardará algún tiempo? Pues yo creo que nada se hace de noche a mañana, pero sin embargo nosotros, el Reino Unido y otros países, estamos trabajando en eso de la forma más rápida que podamos.
Yo señalaría la decisión de Alemania, que depende muchísimo de la energía que viene por parte de Rusia, de tomar la decisión de suspender el proyecto de Nord Stream 2. Y esa fue una decisión muy valiente, porque para ellos, como digo, la energía, la seguridad energética depende bastante de Rusia, pero hay que ser valientes, tenemos que tomar ese ejemplo, yo creo. Ahora, y Reino Unido también pues, ha mostrado su deseo de querer formar, junto con otros países, una especie de coalición humanitaria. Decían que vaya más allá de este apoyo militar, de este apoyo económico. ¿Hacia dónde se encaminarían las acciones ya concretamente en ese sentido? Disculpe, no le escuché bien la última parte. Le decía que dentro de esta idea que tiene Reino Unido de motivar a crear con otros países una coalición humanitaria, ¿hacia dónde apuntarían específicamente esas acciones que ustedes dicen se separan de ese apoyo militar o de ese apoyo económico a Ucrania? Gracias. Sí, bueno, en realidad nosotros, el Reino Unido, sí estamos proveyendo ayuda de muchos tipos distintos, incluso el militar, pero la idea de la coalición humanitaria es de atraer a más países que quizás no tienen los medios o quizás no quieren proponer ayuda militar, para darles la oportunidad de también apoyar a la población ucraniana, porque a final de cuentas los que están sufriendo son los ciudadanos inocentes de Ucrania, y es importante que mientras por un lado estamos muy ocupados pensando en quién es el culpable, que evidentemente es Putin y su régimen, también pensar en lo que está pasando a las personas inocentes de Ucrania y a poder ayudarles a ellos. Estaba buscando un dato para corroborar, porque había una cifra muy baja de refugiados ucranianos que están llegando o que han llegado y han sido aceptados en territorio británico. ¿Cuál es el número de refugiados? Obviamente los primeros países en recibir son los vecinos, Polonia, Eslovaquia, Hungría, donde están llegando Moldavia, la mayor cantidad de desplazados. Ya van más de 2 millones. Esta va a ser sin duda, después de la Segunda Guerra Mundial, la ola de refugiados más grande de Europa. ¿Qué pasa en Reino Unido? ¿Cuántos han llegado? ¿Cómo están preparándose? Pues estamos preparándose, es la palabra adecuada en este caso, Milton, porque ya hemos enviado equipos de refuerzo a varios países para poder tramitar las visas necesarias. También hemos extendido las visas existentes de los ciudadanos ucranianos que ya están en el Reino Unido con el tipo de visa que sea, aunque sean turistas. Les hemos dicho, ustedes se pueden quedar como mínimo hasta final de este año, como un paso temporal para quitar esa presión inmediata de pensar que a dónde tengo que ir. Y de ahí pues también se van a ir desarrollando, conforme vaya desarrollando el conflicto, qué se puede hacer más a plazo mediano. ¿Han llegado ya refugiados a los países de la Gran Bretaña? Sí. Pues no solamente es Inglaterra, estamos hablando de Escocia, estamos hablando de Gales. Sí, o sea, el Reino Unido es un país, sí, es un estado. Sí. Pero ¿han llegado a esas ciudades, a las capitales? A ver, como digo, tenemos nuestros equipos para poder facilitar eso. Tenemos que tomar en cuenta también la cuestión de la geografía. Que es más lejano y más difícil porque hay que atravesar. Exactamente, sí. Entonces sí, están ahora mismo, muchas personas están cruzando Europa para poder llegar hasta el Reino Unido. Como usted ha dicho, sí se han emitido algunas visas hasta este momento. Nosotros queremos dar la bienvenida. Incluso hemos abierto canales nuevos, de nuevos tipos de visas, porque nosotros sí imponemos un régimen de visa para los ucranianos, pero por ejemplo hemos extendido la visa para familiares. Normalmente solo se extiende a la familia nuclear. Nosotros ahora lo estamos extendiendo a familiares menos cercanos, como son padres, por ejemplo. También hemos creado un nuevo tipo de visa, que eso va a ser para que las personas, las entidades, las ONGs, organizaciones en el Reino Unido puedan patrocinar a las personas ucranianas, y eso también les va a ayudar a va a querer decir que no solo lleguen y que no tienen nada, sino que tienen alguien que les patrocine y que les va a ayudar en su camino cuando lleguen a nuestro país. Solamente le quiero reformular la pregunta que le hice hace un momento antes de que Liz siga. Tradicionalmente el Reino Unido es un país que atrae este tipo de desplazamientos, es decir, es un país
cómodo para llegar a asilarse? A diferencia de otros como los que ya mencioné. Sí, es atractivo por el idioma inglés, porque la economía es fuerte. La economía es fuerte, oportunidades de trabajo. Sí, es un país atractivo, ¿no? Pero aún así, nosotros reconocemos nuestra responsabilidad a la comunidad internacional, que es acoger a los ucranianos que están sufriendo los efectos de este conflicto, vamos a acordarnos, causado por el régimen de Rusia. Ahora, embajadora, la Unión Europea ha dicho que los ucranianos que acudan a los países del bloque podrán permanecer e incluso trabajar hasta por un plazo de 3 años sin necesidad de visa. Reino Unido, usted lo acaba de mencionar, sí solicitó una visa. Ayer circulaba información de centenares de ucranianos que están varados en Calais esperando poder llegar y les han dicho que deben procesar esa visa, pero eso puede tomar ¿cuánto tiempo? ¿1 semana? ¿2 semanas? Ante esa situación, ¿no analizan quizás también sumarse a una iniciativa como la del resto de países de la Unión Europea de ampliar quizás o relajar aún más las medidas en cuanto al pedido de visa para acoger a más desplazados ucranianos? Yo creo que tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea está formada por 26 países. O sea, nosotros somos un solo país, no formamos parte de la Unión ya. Entonces, ellos son un bloque mucho más grande que si tomamos en cuenta su totalidad, tienen capacidad de recibir a más personas y quizás de forma más inmediata. Nosotros, por nuestra seguridad, seguimos imponiendo el régimen de visa, pero sí estamos trabajando muy fuertemente en facilitar ese proceso. Sí reconozco lo que usted ha mencionado, de que hay filas. Se está trabajando lo más fuerte posible y hemos enviado equipos de refuerzo para poder hacer estos trámites de la forma más rápida. Pero también reconocemos nuestra responsabilidad, pero también tomar en cuenta la seguridad del Reino Unido. No es que estemos diciendo que no vengan, les estamos facilitando, ¿no? También estamos proporcionando otros tipos de ayuda, no solamente de recibir a personas refugiadas. Ya nos hemos comprometido a dar $500 millones a Ucrania y unos 100 millones de eso van a ser una inyección directa de efectivo, digamos, de una forma a la economía ucraniana para ellos poder, por ejemplo, pagar a los funcionarios o pagar a los médicos, porque claro, hablamos de temas económicos y de cómo nos está afectando económicamente este conflicto, pero acordémonos de a quién está afectando de forma más fuerte, ¿no? Que sean, por un lado, vemos las atrocidades, los bombardeos, pero esa es como la punta más aguda. Pero tenemos que acordarnos que eso está haciendo colapsar a todo el país y todo el sistema y eso requiere refuerzos y también estamos trabajando en ese lado. Ahora, Reino Unido ha venido ya por largo tiempo apoyando a Ucrania y siempre tratando de que se dé una solución diplomática, así lo han dicho. ¿Ustedes ven viable, conforme van dándose estos hechos en este 14º día de invasión de Rusia a Ucrania, que todavía esa pueda ser la salida? Esperamos que sí sea el caso, porque lo que no queremos es escalar o aumentar aún más las tensiones. Lo que estamos viendo, como digo, no hay otra palabra que atrocidades. Pero yo creo que si hubiera un contraataque o una defensa militar, eso podría escalar aún más. Y nosotros sabemos que el poder militar de Rusia es muy fuerte. Y lo que no sabemos es qué podría venir después. Putin ya ha amenazado con guerra nuclear, que es una cosa totalmente irresponsable impensable. Da mucho miedo. Pero eso quiere decir que tenemos que intentar buscar una solución que nos permita bajar las tensiones y proteger a la gente de Ucrania. Embajadora, tengo una última pregunta que tiene que ver con el Ecuador. Dígame. Ecuador tiene negocios con Rusia por más o menos $1.000 millones, es la balanza. Con Ucrania por más o menos $120 millones. Ahora, con este cierre, Ecuador va a buscar nuevos mercados. Reino Unido podría ser un destino para ciertas cosas que ya no podamos venderle ni a Rusia ni a Ucrania por el bloqueo que existe.
Claro que sí. ¿Qué pasa con las relaciones comerciales? Claro que sí. De hecho, nosotros ya tenemos un acuerdo comercial. Claro que sí. Sí, ya tenemos un acuerdo comercial firmado en el año 2019 y nosotros desde la embajada, junto con la embajada ecuatoriana en Londres, que tenemos una relación estrecha con ellos, ya estamos empujando el tema de comercio. A nosotros nos encantaría que hubiera más comercio entre Ecuador y puede ser una oportunidad esta, dentro de lo terrible que es la guerra, puede ser una oportunidad de negocios, de reorientación de exportaciones. Eso, reorientación, yo creo que es la palabra adecuada, porque todos vamos a tener que buscar mercados nuevos, ¿no? Yo entiendo que esto sí está afectando la economía de Ecuador, pero hay que ser valientes, hay que ser responsables. Pero también en la economía del Reino Unido, BP, la gran petrolera, ha vendido todos sus activos en una subsidiaria rusa y esa fue una decisión comercial muy difícil porque no habrán beneficiado de esa venta, pero es un acto responsable. Entonces sí van a existir oportunidades, yo creo, para todos, porque todos estamos buscando alternativas en este momento. Gracias, señora embajadora, por habernos acompañado. Gemma Sykes es la embajadora encargada de Reino Unido en el Ecuador. Hacemos una pausa y volvemos, son las 7:51. 7:55 de la mañana, Milton, contarles sobre un nuevo hecho de violencia. Esta mañana fue encontrado un cuerpo decapitado en el Cerro Las Cabras, en Durán, cantón que pertenece pues, a la zona 8. Y los 1.100 policías y los 9 millones de dólares. Vamos al Cerro Las Cabras con Paul Tutibén en el cantón Durán para que nos cuente más detalles. Hola, Paul, buen día. Gracias, buenos días. Así es, el hecho se reportó cerca de la 1 de la madrugada. Como lo pueden ver en las imágenes, un ciudadano que llegaba cerca de la 1 de la madrugada dio a conocer la alerta. En el momento cuando transitaba, encontró a un costado, en medio de la maleza, el cuerpo y 1 metro más adelante la cabeza. El hombre decapitado habría sido asesinado, de lo que se conoce y versión de la policía, en otro sector, y los restos fueron abandonados acá en horas de la madrugada. Hay que indicar que, de lo que se conoce, la víctima ha sido identificada porque tenía sus documentos personales en el pantalón. El hombre de aproximadamente unos 35 años de edad, según testigos, no habitaba en la zona y este caso ha preocupado a la ciudadanía, a los habitantes en este punto. Repetimos, un hombre decapitado en horas de la madrugada aquí a la subida del Cerro Las Cabras en el vecino cantón de Durán. Sin duda alguna eso sí preocupa, pero datos oficiales de la Policía Nacional, durante el 2022 se han reportado 3 casos de hombres decapitados. En uno de los casos, registrado a mediados del mes de febrero, aún no encuentran la cabeza. Y durante el 2021 también se reportaron 3 hombres decapitados acá en Durán. Esto quiere decir que serían 6 personas decapitadas que en su momento la policía encontró el cuerpo en un punto y sus cabezas metros más adelante. A esto también se suma, compañeros, los innumerables hechos de sicariatos que se han registrado acá en Durán, como también los 2 hombres colgados, asesinados en el paso peatonal al ingreso de este cantón. Sin duda alguna sí preocupan estos hechos violentos. Aparentemente el reciente caso donde estamos aquí transmitiendo en vivo sería por una venganza, porque el día de ayer la policía presentó los resultados de un fuerte operativo donde incautaron más de 12.000 municiones, droga y también armas de fuego. Es la información a esta hora. En estudios hay más. Gracias, buenos días. Gracias, Paul. Buenos días. Es con lo que amanecemos hoy, Milton, en cuanto a violencia, ¿no? El hallazgo de este cuerpo decapitado en el Cerro Las Cabras, repetimos. Pero ya estamos acostumbrados a amanecer así, es lo peor. Atentos con la asamblea, vamos a despedir el noticiero, atentos con lo que pasa en la asamblea hoy. Si es que vuelve la luz, cualquier cosa puede ocurrir. Estaremos pendientes. Buen día. Buen día.